Padre bendito y maravilloso Espíritu Santo. Esta es una convocatoria hecha por tu Espíritu Santo. Damos gloria al Señor, amén. Como decía el apóstol Sergio, soy el profeta Yihad Nasser de Venezuela. Estoy bajo la cobertura de los apóstoles Gustavo y Leti González, Ministerio Internacional Adonai, Misión Cristiana Adonai. Esa es mi casa espiritual. Mi nombre es medio complicado porque soy de padre y madre libanés. Nací, crecí en un hogar totalmente divorciado de la cruz, de Jesús. Cero Jesús, cero Biblia, cero nada. Solamente había algo que me relacionaba con la religión y eran 3 letras: Alá, A-L-A. Solo eso. No Biblia, no nada, historia. Cuando yo le preguntaba a mi papá, papá, pero háblame de Dios. No, hijo, Alá. Y Alá para acá y Alá para allá. Y solo eso. Hasta que la bendita misericordia de Dios a la edad de 16 años, como todo árabe y como le dicen aquí los turcos, como todo árabe me enseñaron a trabajar. Y cuando estaba trabajando con mi papá, al lado Dios me puso a un pastor. El pastor estaba siempre cantando alabanzas y yo miraba al pastor cantando alabanzas al Señor. Y me empezó a hablar de Jesucristo. Y yo acepté a Jesucristo con un fashion aquí en mi cabeza, con unos pinchos que le llaman unos pelos hacia arriba, pintado el pelo. Así acepté a Jesucristo con 4 pastores a mi lado, echándome aceite parejo. Aceite y más aceite. Y acepté a Jesucristo y me ungieron de una vez. Porque dígale al que está a tu lado, cuando Dios hace algo, lo hace completo. El Dios que salva te llama a la obra por el cual fuiste predestinado en la eternidad. Amén. Y así me convertí. 17 años. Y bueno, empezó esta gran aventura del llamado de Dios. A los 6 meses estaba predicando en mi iglesia. Yo no sé quién estaba más loco, si yo o el pastor que Dios me dio. No, de verdad. Cuando me bautizó no recibí ni una clase de discipulado. Le dije a mi pastor, lo miré a los ojos y le dije, bautízame, pastor. Me miró y me dijo, ya te voy a echar al agua. Entonces por eso le digo, no sé si él estaba más loco, yo estaba más loco. A los 6 meses tuve mi primera intervención en un altar de una iglesia para predicar. ¿Y qué le digo de qué prediqué? Prediqué del primer amor. Amén. ¿De qué más iba a predicar? Y cuando prediqué y diserté ese mensaje, yo hice el llamado para que la gente se salvara. Le pasé el micrófono a mi pastor para que él orara y mi pastor estaba más loco que yo y me devolvió el micrófono y me dijo, ora por la gente. Y yo estaba así, mire, temblando. Pero me asusté más cuando empecé a orar por la gente y se empezaba a caer. Yo decía, ¿qué es esto, Dios mío? La gente empezaba a caer. Y ahí empecé a ver a un Dios sobrenatural. Por eso yo no sé hablar sino de un Dios sobrenatural, porque Él no se mueve en otra dimensión sino de la sobrenaturalidad. Dios no sabe actuar en lo natural, Dios es sobrenatural. Amén, esas son las leyes de Dios. En este congreso Avivamiento, Dios me ha dado la honra de compartir a ustedes un mensaje que lo he llevado y le he puesto por título el precio de un avivamiento. Dile al que está a tu lado, el precio de un avivamiento. ¿Sabe? Creo que en el reino de Dios lo único que se regala es la salvación. Lo otro hay que lucharlo, hermanos. Pastores, ministros. En el reino, la salvación es el regalo más hermoso, pero todo lo demás, Dios nos enseña a que tenemos que luchar por ello, a que tenemos que dar un sacrificio por eso. Y el avivamiento genuino, verdadero, tiene un precio real. Y quiero hablarles en la figura de un hombre de Dios que está en la Biblia llamado Josías. Segunda de Crónica
capítulo 34, del 1 al 2. Lo podrán ver en su pantalla. Segunda de Crónicas, capítulo 34, del 1 al 2. La escritura nos deja ver a este rey. Un rey que se encontró en la gran aventura de ser rey a la edad de 18 años. Totalmente nuevo para él, sin la capacidad necesaria. Segunda de Crónicas, capítulo 34, del 1 al 2, dice la Biblia: de 8 años era Josías cuando empezó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Anduvo en los caminos de Jehová su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. 8 años tenía Josías cuando Dios lo metió, porque de generación en generación tenía que haber, como Dios lo prometió, un sucesor del linaje de David. Y Josías, a la edad de 8 años, Dios lo mete en este reinado. Por su corta edad podemos ver que Josías tenía gente de la corte real que lo guiaba, que lo apacentaba, que lo aconsejaba. Josías no le importó qué edad tenía. Josías tenía un claro entendimiento de que él había sido destinado para reinar. Dile al que está a tu lado: fuiste destinado para reinar. Josías entendía que fue destinado para reinar. No altercó, no se rehusó. Dios le puso consejeros. No se apartó de los caminos de David su padre. Pero si usted lee la escritura, usted ve que Josías tenía un padre y un abuelo bien malucos. Si usted lee la Biblia, el padre y el abuelo de Josías no eran hombres piadosos. Pero Josías se dejó ministrar y se dejó influenciar por el Dios de David. Diga: el Dios de David. Dios va a ser conocido en la tierra, pero por el Dios de Juan, por el Dios de Pedro, por el Dios de la iglesia, por el Dios de tu nombre, por el Dios que dio. El Dios se hará conocer tu nombre en la tierra, porque tú manifestarás a Dios. Él quiso el Dios de David. Dios será conocido en la tierra, le gusta al que no le guste, por los hombres. Dios se sujetó a eso. Permitámosles al hombre gobernar. Y Dios se sujetó a esa palabra. La iglesia del Señor es la que tiene la responsabilidad de manifestar a Dios, de manifestar al Señor. Es la iglesia. Lo que Dios le dice a la iglesia no se lo dice el mundo. El mundo desearía escuchar la voz de Dios. El mundo desearía ver el poder de Dios. El mundo está clamando para ver a un Dios manifestado en todo su poder y en toda su gloria. Pero me parece que hace falta hombres y mujeres que paguen un precio para avivar. Y Josías nace en un estado crítico de la nación de Israel. Josías no se encontró con algo fácil. Josías tomó una nación en decadencia espiritual. Tu pasado no tiene que determinar tu futuro. Josías no permitió que el pasado determinara su futuro. No permitió que la enseñanza impía de su padre y de su abuelo se estacionara en su corazón. No permitió que la idolatría, que la arrogancia y la soberbia de su padre y de su abuelo se quedara en su corazón para siempre. Josías entendía que de él emanaba algo nuevo. Josías entendía que su asignación era diferente. Si las generaciones pasadas fueron malas, tengo una noticia: se están levantando generaciones del Espíritu para gobernar en el poder del Espíritu las naciones de la tierra. Josías lo primero que estableció fue un propósito firme de buscar a Dios. ¿Qué estableció? Un propósito firme de buscar a Dios. A los 8 años inicia su reinado. A los 16, a los 8 años de su reinado, toma la decisión de buscar a Dios. A medida que se acercaba a Dios, veía que cosas se tenían que arreglar. La palabra es clara: acercaos a Dios y Dios se acercará a vosotros.
Acercaos a Dios y Dios se acercará a vosotros. Iglesia, cuando hablamos de pagar precios, hay que acercarse a Dios. Cuando yo me acerco a Dios, Dios se acerca a mí. Y acércate en el tiempo que pueda ser hallado el Señor. Acércate en la hora de tu visitación. Cuando estaba allá arriba mirando este remanente fiel de Guatemala, el Señor hizo viva la palabra cuando Él miró la ciudad de Jerusalén y lloró sobre ella. Y lloró y dijo: Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y que no entiende el tiempo de su visitación. Pero te tengo una noticia: ese remanente que está aquí entiende el tiempo de su visitación. Y te voy a decir algo más. Hoy el Señor aquí no llora, sino que se ríe. Allá lloró, aquí se ríe. A los 20 años, año 12 de su reinado, diga gobierno, 12 apóstoles, gobierno, inicia su labor de limpieza. Empieza Josías a pagar el precio. Primero él decide buscar a Dios. Segundo, él dice: hay que limpiar la casa de Dios. Y empieza a limpiar la casa de la idolatría, de las imágenes, de los lugares altos fortificados donde el enemigo opera, donde entra el gobierno de las tinieblas. Josías empieza a limpiar. Él dice: hay que limpiar la casa de Dios. Y Josías, a la medida que está limpiando, Josías tenía algo diferente a los otros reyes de Israel. Es que Josías no solamente quitó las imágenes, no solo quitó y guardó por ahí, no, sino que Josías lo llevó a fuego. Josías lo quitó, lo destruyó y lo hizo polvo. Josías tenía una característica: que él no solamente quitaba el pecado, sino que desarraigó el poder del pecado que había en su corazón. Josías desmenuzó, lo hizo polvo. Los otros reyes lo guardaban, lo quitaban y lo dejaban por ahí. Oh, la apariencia religiosa. Hay que quitar este pecado de la vista de la gente. Mejor lo meto por aquí para que no me lo vean. Mañana o temprano, más tarde, los vuelvo a sacar. ¿Aló? ¿Cuántos dicen amén? Josías dijo: no. Esto yo lo llevo a fuego. Quiero el fuego del Espíritu que consuma mi vida, que consuma la casa de Israel, que consuma la nación, que quitemos de raíz las maldades y la enfermedad que nos está contagiando, la tibieza, la doble cara, el desánimo. Josías dijo: esto lo quito porque lo quito. Es lo primero que hace un hombre y una mujer de avivamiento, es destronar los poderes satánicos. Por eso es que los hombres y las mujeres de avivamiento crecen y nacen en un espíritu de oración. Ay. Y oran, agonizan en su interior hasta que Dios sea manifiesto. Josías dijo: vamos a sacar a esta gente. Josías es la tipología del ministerio apostólico. Mire, nosotros hemos tenido muchos avivamientos en la historia. En Venezuela estamos clamando por uno. No hemos tenido el primero. Y los avivamientos sin reforma se pierden. Los avivamientos sin revelación se pierden. Y yo te voy a decir algo: el más grande avivamiento viene, ¿sabe por qué? Porque Dios está restaurando y está revelando a exactitud y a profundidad el ministerio apostólico y el ministerio profético. Cuando Dios se encarga de revelar lo apostólico, cuando Dios restaura lo apostólico, restaura lo profético, revela estas dimensiones, entonces el avivamiento tiene una estructura, tiene una plataforma, tiene un edificio para que se quede ahí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe? Antes que el maestro ascendiera y dijo que venga el Espíritu Santo, espérenlo, no salgan hasta que vengan, dice la Biblia, que por 40 días enseñó acerca del reino de Dios. ¿Sabe por qué el maestro hizo eso? Porque todavía los discípulos no podían contener ese avivamiento. Los discípulos necesitaban estructura, necesitaban una nueva mentalidad. Los discípulos tenían que conocer códigos de reino.
Los discípulos tenían que conocer códigos apostólicos y proféticos, estructura interna, plataforma, edificio, para que cuando viniera el Espíritu del Señor y trayera ese gran avivamiento, permaneciera allí por los años que permaneció. ¿Cuántos dicen amén? Josías es la tipología del ministerio apostólico. Él dice: vamos a quitar la idolatría, vamos a erradicar los cultos incorrectos, vamos a quitarlo todo. A los 26 años, año 18 de su reinado, inicia la restauración de la casa de Jehová. Mira lo primero que hizo: limpió, sacudió, quitó. Lo segundo que empezó a hacer, pagando el precio, fue el iniciamiento de una restauración de la casa de Dios. Reforma. ¿Y por qué digo que es una tipología del ministerio apostólico? Porque si usted lee la historia bíblica, que no tengo tiempo para andar en eso, dice que él empezó a activar a los levitas y empezó a activar a los sacerdotes, y a cada uno le empezó a dar funcionalidad. ¡Aló! Esos son los apóstoles, padres espirituales, que nos activan, nos imparten, nos establecen, nos afirman identidad para gobernar bien en la tierra. Esos son los apóstoles de hoy en día. No son de los que quítate tú para ponerme yo, sino que se doblan para que otro suba. Los apóstoles genuinos, verdaderos, son aquellos que darán todo para que sus hijos hereden la herencia que Dios prometió. Los apóstoles verdaderos son aquellos que sacrificarán su propia vida con tal de verte a ti en lo que Dios preparó para tu vida. Yo siempre me hice una gran pregunta. Siempre que miramos a Sansón, decimos: Sansón mundano, Sansón carnal, Sansón malvado. Y yo me hice la pregunta: ¿por qué la mamá y el papá de Sansón, teniendo revelación profética, no pusieron la vida por su hijo? Te habla alguien que está parado aquí. Gracias al Señor y a su gracia. Pero gracias a apóstoles que pusieron su vida por mí cuando pude haberme perdido, cuando fui débil. Ellos vinieron con su amor paterno. Apóyate en mi hombro, refúgiate en mi seno, porque lo que Dios ha dicho de ti se va a cumplir. La voz de los profetas es escuchada más que nunca. El profeta Ageo dijo: ustedes que están cómodos en sus casas, mejorad vuestros caminos. ¿Acaso no ves que la casa de Dios está desierta, desolada? Espiritualmente, ¿cómo está la casa de Dios? ¿Cómo estamos? Examinémonos. Es tiempo de activar el espíritu de Josías. Las acciones de Josías cortaron con todo aquello que estaba enfermando a Judá. Todo lo que estaba enfermando la nación, Josías lo empezó a cortar y trajo al pueblo un tiempo de restauración y avivamiento. No en vano su nombre, Josías, significa Jehová sana. Creo que Guatemala está gimiendo por los Josías de este tiempo, que sanen la tierra. Josías, Jehová sana. ¿Sabe? Lo tercero que hizo Josías fue un arrepentimiento sincero y humilde. Un arrepentimiento sincero y humilde. La profundidad del avivamiento será determinada exactamente por la profundidad del espíritu del arrepentimiento. La profundidad del arrepentimiento, del avivamiento, será determinado por la profundidad del arrepentimiento. Hoy en día escuchamos en nuestras iglesias: tranquilo, decía esa mentirita blanca, eso no importa. Pastor, mire, yo he cambiado, ¿sabe?
Yo decía antes las más malas palabras que habían, pero ahora digo unas cuantas poquitas que no se oyen tan mal. Aló. Los jóvenes, pastor, mire, yo antes era un adicto a la pornografía, ahora solamente la veo una vez por mes. Su nivel de arrepentimiento. Su nivel de arrepentimiento. ¿Acaso no dice la Biblia que las pequeñas zorras dañarán toda la viña? Los grandes hombres de Dios y los hombres y las mujeres de avivamiento se tienen que cuidar de las pequeñeces. La única manera de ser librado de las pequeñeces es de tener profundidad de arrepentimiento. Cuando hay profundidad de arrepentimiento, ¿cómo se busca una profundidad de arrepentimiento? Tendrá que hacerse a través de una oración de lucha agónica. Todos los avivamientos de la historia se gestaron en la agonía intercesora de los hombres y de las mujeres que pagaron un precio. La iglesia más que nunca tiene que ser impartida y tiene que ser contagiada, permita decirlo así, de un espíritu de oración. Los predicadores antiguos de avivamiento hablaban de tener el espíritu de oración. Ellos hablaban de llorar, de clamar, de agonizar, de luchar, de tener dolores. ¡Oh! Charles Finney dijo: mientras yo tenía el espíritu de oración, mientras yo no tenía el espíritu de oración, no podía hacer nada. Me encontraba incapaz de predicar con poder y eficacia o de ganar almas. Mucha gente predica, gloria a Dios, pero ¿qué tanta gente predica con poder y eficacia? ¿Qué uno? Permítame hacer esto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Los mensajes de este hombre me marcaron a mí. Antes de yo agarrar un púlpito, escuché los mensajes de este apóstol. Como fuego penetraron mi corazón. Pasaba horas en mi habitación buscando a Dios. Como demuestra la historia, la iglesia puede esperar un avivamiento verdadero solamente cuando realmente un pueblo de Dios se desespera. ¿Cuándo vendrá un avivamiento? Cuando la iglesia se desespera. Se desespera de no ver a Dios en nuestras reuniones. Se desespera de ver al cristiano en adulterio, en fornicación, atacado por demonios y endemoniados. Cuando la iglesia tiene un avivamiento, cuando se desespera. Se desespera por el estado recaído de la iglesia. Se desespera por la tibieza dentro de ellos. Qué demoníaco es la tibieza. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué es demoníaco la tibieza? Porque tú no sabes si es frío o es caliente. Y cuando tú no sabes si algo es frío o es caliente, te engaña toda la iglesia. Esa es la tibieza. Así fue diseñada por Satanás, para que no pueda ser detectada por cualquiera. Porque ni es frío ni es caliente. Sabe pasar cuando hay fuego, fuego, fuego. Sabe hacer muy bien el fuego, fuego, fuego. Pero cuando hay carne, 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 sabe hacer muy bien la carne y la carne, la carne. La tibieza en los hermanos, los falsos compromisos. La iglesia tiene que desesperarse porque Dios se ha glorificado. La iglesia tiene que desesperarse y entender que realmente el Señor aún no es Señor de la iglesia. Ay, 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 ay. Yo le voy a decir algo. Un tip solamente. Si Dios ya fuera el Señor de la iglesia, no cree que ya estuviéramos en el cielo.
el amor del Padre es tan paciente y tan misericordioso que hasta que la iglesia no tenga Señor como Señor. Ay, ay, ay. Tenemos que hacer nuestras las palabras de las apostólicas de Santiago. Santiago confrontó a una iglesia que quería una imagen positiva. Qué lindo estamos, vestidos decorosos, lindos peinados, bien acomodados en nuestros deleites. Y Santiago dijo: afligíos, lamentad, llorad, vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Vine a profetizar un espíritu de arrepentimiento, un espíritu de tristeza, un espíritu de humillación para que procedan a arrepentimiento. Profeta, ¿por qué usted dice eso? ¿Usted cree que no hay tristezas que nos proceden a arrepentimiento? Profetizo que habrá lloro y lamento en la iglesia para que despierte de su estado recaído. Nosotros debemos de luchar con Dios en oración. Hasta que usted no lo haga, no me quedo quieto. ¿Sabe? Jacob tenía una bendición muy grande. Le voy a decir cuál. La bendición de reconocer que era un miserable. David tenía otra bendición y dijo: porque mi pecado está delante de mí, yo sé lo desgraciado que yo soy. El arrepentimiento solo va a operar cuando estás claro con las realidades de tu corazón. Y Jacob decía: yo soy un usurpador, soy un engañador. Todo lo que he tenido es a través del engaño. Pero Señor, en oración hasta que el alba rayaba, en agonía y desesperación: Señor, bendígame, 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 bendígame. Y Dios le dio lo que él pidió. ¿Y cuál fue la bendición? Mira que le cambió el nombre. No le dio una casa, no le dio un carro, no le dio un gran templo, no le dio nada material. Le cambió el nombre, lo hizo una transformación interna en su ser. Y ya no era Jacob, sino que era un príncipe con Dios, Israel. Ahora la pregunta del millón: ¿por qué Saúl no lo mató? Porque ya no venía caminando Jacob, venía caminando Israel. Ya no lo conocía. Ay, ay, ay. Esaú tiene que ver con la carne. ¿Cuándo la carne dejará de dominarte? Cuando en agonía y en arrepentimiento seas transformado por Dios. ¿Sabe? Ese texto tan popular, Segunda de Crónicas capítulo 7, humillado. Si mi pueblo, póngalo en pantalla por favor, vamos. Pantalla aquí, que todo el mundo lo vea. No, Segunda de Crónicas, perdone. 7:14, pónganlo en pantalla. Dice la Biblia: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Adán, ven acá por favor. No me quite el texto. Dice ahí: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren. ¿Sabe? De frente a mí, por favor. Ni la humillación, ni la oración te llevarán a arrepentimiento. ¿Sabe? Mucha gente sigue orando, pero no se arrepiente. Yo pregunto: hay intercesores que han dividido iglesias y no se arrepintieron contra su pastor. Hay profetas que dividieron iglesias completas y no se arrepienten de eso. ¿Dios actúa así? Le pregunto. Esas dos cosas no traerán un arrepentimiento profundo, pero la tercera sí. Si buscar en qué. Si buscar en qué. Yo estoy orando: Señor, gracias por este día. Bendice mis hijos, bendice mi familia. Te pido esto, Padre, te alabo, te exalto. Pero pude no encontrar el rostro de Dios. ¿Cuál es la evidencia de que yo encontré el rostro? Cuando alguien busca el rostro,
no le queda de otra sino que ser confrontado por los ojos de llama de fuego del Maestro. Cuando alguien busca el rostro, Dios te pegará cachetadas. Yo, si fuera usted, me cacheteara. Despierta, despierta, despierta. Cuando alguien busca el rostro de Dios, es la única manera de ser confrontado. ¿Cómo le dice la esposita al marido cuando quiere hablar con él que algo le molestó? Mírame a los ojos, papito. Te estoy hablando. ¡Aló! Mucha gente ora, pero no le miran el rostro al Padre, porque no quiere ser confrontada a su realidad. Tu realidad es que tú eres un miserable, que Dios tuvo misericordia de ti. ¿O no hacemos de nosotros las palabras apostólicas del apóstol? Miserable de mí. Porque el apóstol estaba bien claro con su identidad. Podía decirse que estaba en lugares celestiales con Cristo, pero también se podía decir miserable de mí. Hoy solamente queremos predicar lo bonito. Vemos a Josías, rasgó sus vestiduras. Es una expresión de dolor ante la lectura del libro de la ley hallado mientras reparaban el templo. Se había perdido la palabra de Dios. Josías no tenía dirección. Diga, donde no hay dirección, hay confusión. Josías no entendía, no sabía, él tenía una intención buena. Quería hacer lo que Dios le agradaba. Y cuando tú quieres hacer lo que a Dios le agrada, Dios revelará su bendita palabra. Y Josías pudo encontrar el libro de la ley, estudió la palabra y trajo una reforma. Empezó a decirle a todo el pueblo que hablara la palabra de Dios. Hoy la gente se fascina para escuchar profecías. Escucha la palabra de Dios. Hoy la gente corre como loca. Profetízame, profetízame, profetízame. Y yo te digo algo. La profecía es solamente el ABC del ministerio profético. Si todavía vemos gente loca corriendo tras las profecías, es porque todavía hay inmadurez profética en la iglesia. ¿Sabes cuál es el fundamento de un verdadero ministerio profético? La enseñanza de la Escritura por los siglos de los siglos. La palabra profética más segura. Josías apostólicamente empezó a reformar la nación. Dijo que se enseñara en todos lados. Con un corazón sincero procuró arreglar las cosas con Dios. Versos 22, del 20 al 22. No fue simplemente un remordimiento. No fue simplemente un remordimiento de culpa. Tomó la decisión de hacer cambios en su vida. Medidas que implicaban cambios reales a su diario vivir. Pero apareció una mujer de la cual no se oye en los púlpitos, o casi no se oye. Hulda, la profetisa. El hombre de Dios apostólicamente empezó a restaurar la nación, pero le llegó el brazo de la profeta a sumarle la unción profética al apóstol, y los dos se unieron. No estamos para pelear apóstoles, profetas, pastores. No estamos para eso, evangelistas, maestros. Estamos para edificar el cuerpo de Cristo. Tenemos que restaurar la iglesia. Y la única manera de ser restaurada es a través de los 5 ministerios, no más. Si algo tiene este avivamiento, es la explosión de lo apostólico y lo profético y sus 5 ministerios. ¿Sabe la profetisa Hulda? Su nombre significa recompensa. Empezó Dios a recompensar a Josías. Dios lo recompensó a través de Hulda. Hulda era guarda de las vestiduras de la corte. Como mujer de Dios era reconocida. Dice la tradición hebrea que Hulda tenía una escuela profética en Jerusalén.
Si algo tenemos que hacer los profetas verdaderos hoy en día es enseñar, es educar, formar, transmitir. Hay una amenaza terrible en la iglesia, que solamente hay mentalidad de seguidores, pero no de sucesores. La gente sigue ministerios, mas no son sucesores de ese ministerio. Yo me hago la pregunta, ¿por qué Moisés tenía a alguien que dejar su manto? Moisés se lo dejó a Josué, pero me hago la pregunta, ¿por qué si había un Eliseo para Elías, pero por qué Eliseo no tuvo un sucesor? Porque en ese tiempo solamente eran seguidores, mas no sucesores. La mentalidad de la iglesia tiene que salir del seguimiento a la sucesión. Porque este avivamiento no tiene figuras. Los más grandes ungidos. Toda la iglesia es ungida por el Espíritu de Dios. Es la dispensación de la gracia. Y cuando no hay figuras, entonces hay sucesiones. Porque también está el otro bando. ¿Será que no lo querían que lo sucedieran? La actitud sincera y humilde de rey Josías alcanzó la bendición de Dios. Mire, el hombre de avivamiento que paga un precio tiene el deseo profundo de ver a todos buscando a Dios. Según de Crónicas 35 del 17 al 18, lo lee en su casa. Josías empezó a restaurar la fiesta de la Pascua. Después que él activó los ministerios, les puso su función, los habilitó, les dio identidad. Entonces dijo, hagamos fiesta para Dios. Escúcheme, dice la Escritura, desde los tiempos de Samuel, esto nos enseña que no se celebraba una Pascua como esta hacía 500 años. 500 años sin que la nación tuviera un avivamiento. La fiesta de la Pascua fue restaurada, que nos habla de la resurrección, el advenimiento glorioso de Jesucristo. Dice 2 de Reyes 23-25, no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. Ni después de él nació otro igual, y todo el pueblo buscó al Señor. Y última clave, mantener un corazón sensible a Dios. Dile al que está a tu lado, qué fácil es empezar bien. Dígale, qué fácil es empezar bien y qué difícil es terminar bien. Durante los 13 años siguientes, Dios lo prosperó a Josías. Pero a los 39 años algo triste ocurrió en su vida. Josías se puso indiferente a la voz de Dios. Y un pagano le habló de parte de Dios. Mire el amor de Dios por un hombre de avivamiento. Un pagano le dijo, el rey de Egipto, Neco, no subas, mijo, soy más fuerte. Pero cuando hay avivamientos, el orgullo espiritual empieza a operar. Y todo ese resplandor y toda esa gloria de los dones, las manifestaciones del Espíritu se nos van subiendo para la cabeza. Y empieza el orgullo. Si yo estoy fuerte, Dios está conmigo, yo soy el ungido de Jehová. Quiero decirte que parece que te tiene que caer un manto de humildad para que tape todo ese brillo que no te deja ver la voz de Dios. Él dijo, voy a subir. Y subió y se murió. 39 años tenía Josías. Pero contigo no será así. Varios avivamientos en la historia de la iglesia han durado poco tiempo. Por ejemplo, Evan Roberts, Gales, 2 años. ¿Por qué? Una mala asociación. Una mujer que lo llevó cautivo. No en el área sentimental, sino espiritual. Una profetisa, supuestamente. Lo engañó y lo enredó. Y así quitó el avivamiento de Gales.
¿Estás escuchando? ¿Me estás escuchando? Así como hay profetas genuinos, hay profetas corruptos. Nosotros nos quejamos de la corrupción de nuestro país, pero la corrupción de nuestro país es el resultado de la corrupción de la iglesia. Si no, pregúntenmelo a mí en Venezuela. Quiero decirle algo. Tengan cuidado, ¿oyeron? Porque cuando yo pisé Guatemala, respiré un espíritu izquierdista. Porque yo sé que es un espíritu izquierdista. Este movimiento, ¿sabe cuándo surge? Cuando la nación está decepcionada de los hombres. Para que venga una opción de cambio. ¿Sabe? El difunto de mi país, usted sabe de quién le hablo. Me doy a entender. Antes de agarrar el poder, ¿sabe lo que decían los medios? No, yo no soy de izquierda. Yo no soy socialista. Y así, poco a poco, empezó a introducirse en las mentes y en los corazones. Ese espíritu izquierdista no solo domina la nación, sino que tiene la pura intención de dominar la iglesia también, ¿lo sabían? Se te meten en los cultos. Quieren hacer obras sociales en tu iglesia. Quieren convertir la iglesia como pura obra social y nosotros somos más que eso. Tengan cuidado. El avivamiento de Azusa, aproximadamente 7 años. Bogotá, 15 años. Pero los hombres de la Biblia en avivamiento, mírenlo. Jacob murió a los 147 años adorando al Señor. Jacob bendijo a cada uno de los hijos de José y dejó un gobierno las tribus de Israel. Vemos, por ejemplo, a Moisés, enamorado de Dios, sensible a su voz, hasta el día de su muerte, 120 años de edad. Es tiempo de activar el espíritu de Josías en Guatemala, que traigan reforma y avivamiento. ¿Sabe? Hubo un gigante llamado Goliat. La tradición oral judía cuenta que ese no es el nombre real de él. Goliat fue el nombre que le puso Israel. A él le decían paladín, gigante general. Y sabe que Goliat, ¿sabe qué significa? Para los judíos, destierro. Guatemala, te han querido desterrar de los tiempos de avivamiento. Te han querido desterrar del favor y la gloria de Dios. Te han querido desterrar de lo que Dios diseñó para ti, nación bella y preciosa. Te han querido desterrar de las palabras proféticas que Dios sembró en esta nación. Los Goliat se han activado, pero los David están resurgiendo en esta nación. Y los Josías están resurgiendo para traer reforma. Vamos a estar de pie, por favor. Tengo una instrucción clara del Señor. Y con todo respeto me voy a dirigir. Todos los pastores, porque así fue lo que escuché. Pastores que quieren ser activados a una mayor dimensión, porque sería insensato de mi parte decir que ustedes no están haciendo lo que Josías, el ministerio de Josías hacía. Pero si quieren ser activados en una mayor dimensión de reforma, de restauración, de avivamiento, que venga un espíritu de oración sobre su congregación, de agonía, de lucha, para que Dios traiga avivamiento. Yo quiero pedirles, por favor, con el respeto que ustedes se merecen, que vengan aquí al altar. Si eres pastor de jóvenes, amén, soy un pastor joven, no importa, pueden pasar aquí al altar. Tengo palabras proféticas específicas para hombres. ¿Sabe? Cuando oraba en mi habitación tembló. Se hizo viva la palabra
Cuando Eliseo vio carros de fuego, y cuando le hablaba al apóstol Otto Palma sobre esta visión, para que me orientara, yo soy profeta, él es apóstol, y me dijo: Jihad, eso puede estar hablando de traslados de manto. Y el Espíritu me dijo: hijo mío, tengo mantos de fuego para los pastores de Guatemala.